Estamos ya en contacto con don Luis Pastor, abogado, analista político, constitucionalista. Lucho, muy buenas tardes, bienvenido a CPN Edición Central. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta cordial invitación. A ver, primera lectura. ¿Cuál es tu primera lectura respecto a lo ocurrido desde la madrugada de hoy? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Se está actuando legalmente o se está actuando más políticamente? En primer lugar, considero que esta es la segunda crisis a nivel del Ministerio Público más importante, luego de lo que sucedió en la década del 90 con la fiscal que duró como 4 o 5 años, no recuerdo, Blanca Nélida Colán. Okay. Esta vendría a ser, desde mi punto de vista, la segunda crisis más intensa, ¿no? Porque estamos hablando del órgano que persigue el delito. O sea, el principal órgano que persigue del delito, el que tiene el privilegio, ¿no?, de accionar frente a cualquier infracción de naturaleza penal, es el que está el día de hoy en cuestión, ¿no? Si bien es cierto, el detenido, el procesado, son los asesores, creo que el sentido común a nosotros nos dice con claridad, aún a pesar, te diré que yo tengo cierta simpatía por la fiscal Benavides, por la acción tan contundente que realizó, ¿no?, luego de los 16 meses del saqueo del señor Pedro Castillo. No obstante, la ley es la ley, y aquí en la ley no hay privilegios, ¿no? Y entonces considero que efectivamente se le está haciendo un grave daño, no solo a la Fiscalía, sino a la ya situación de inseguridad jurídica que vive nuestro país, ¿no? Obviamente, tu pregunta es una pregunta fundamentalmente política: ¿a quién beneficia y a quién perjudica, ¿no? Obviamente beneficia a los que fueron procesados en los 16 meses de saqueo, Pedro Castillo y toda su comitiva. Beneficia también a estos fiscales que no investigaron nada en cerca de 7 años, como Domingo Pérez, ¿no?, que por cierto está declarando como si fuera un operador político, ¿no? A ellos les beneficiaría, ¿no? ¿A quién le perjudicaría? Yo digo que esto le perjudica a todo el Perú, a los que luchamos contra la corrupción, a los litigantes en general, que vemos que la Fiscalía ha entrado en la peor de sus crisis. No solamente me refiero a la Fiscalía de la Nación, esto se siente a nivel nacional. Los fiscales no actúan, son muy pocos los fiscales que actúan a conciencia, actúan fundamentalmente por la presión mediática o la presión política o la presión de la sociedad civil, que por ejemplo denuncia a alcaldes corruptos, ¿no?, que es el ámbito, digamos, en el cual yo me desarrollo, que es en el sector municipal, ¿no? Esas son mis primeras apreciaciones, mi estimado amigo. Ahora, la señora Ábalos ha salido, por supuesto, también a atacar a la señora Benavides. Y yo, si has podido apreciar o has visto antes lo que pasábamos en el noticiero, la fiscal hoy día ha salido, después de mucho hermetismo y de muchas horas de no saber dónde se encontraba, ha dado un mensaje a la nación. En el mensaje de la nación no ha aclarado nada de lo anterior, salvo hablar de persecución, de cargamontón, de maniobras para generar impunidad, pero no se defendió. Atacó, sí, directa y claramente a la señora Boluarte y al señor Otárola. La señora Boluarte ha salido a responder, tampoco se ha defendido de la acusación constitucional por homicidio presentada en relación a las muertes ocurridas durante las protestas, sino le ha devuelto el guante hablando de corrupción, corrupción y corrupción. ¿No es este un circo de enfrentamiento político más que de un enfrentamiento legal o de respuesta que la ciudadanía reclama? Creo que hay un punto de inflexión desde el momento que el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, en general la Fiscalía realmente, ingresa a la arena, prácticamente ingresa a la arena política, cuando comienzan a dar declaraciones. Por ejemplo, salen de una audiencia y comienzan a dar declaraciones, ¿no? Me refiero al caso de Odebrecht, ¿no? Estos fiscales. O cuando, por ejemplo, pidieron 30 años de prisión, recuerdo, a breves semanas de la segunda vuelta, ¿no? O sea, los fiscales
politizaron la investigación, las investigaciones que deben estar totalmente alejadas de la coyuntura política, de la correlación política, ingresaron en ese escenario. Y también los partidos políticos usaron a algunos fiscales como aspectos emblemáticos, y a ellos les gustó, y siempre lo veíamos pues, en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, el Ministerio Público creo que no deberían haber determinados cambios, digamos, legislativos para que se evite una situación de esta naturaleza. Demasiado poder, está demostrado, no solo en la política, también en el Ministerio Público. Estos cargos, por cierto, fiscal de la Nación, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales, superiores, etcétera, también se hace política porque son elegidos, digamos, no por un concurso público, sino son elegidos por sus pares, ¿no? Entonces, allí también ese aspecto debe ser materia de una de reformas. Estamos, en todo caso, partiendo de constatar de que efectivamente hay una crisis, ¿no? Y frente a la crisis, obviamente no hay que le echar más leña al fuego. Eso sí, decir con claridad y con precisión. Yo opino, por ejemplo, de que el tema no está en que ella renuncie o no renuncie en el día de hoy. Yo creo que el asunto está en que se profundice ampliamente este tema y obviamente se sancione como corresponde. Si a estos 3 asesores, creo que uno de los 3 está detenido y los otros, no estoy muy enterado de la noticia, pero se acredita que efectivamente han hecho, digamos, lobby político a nivel del Congreso y en otras instituciones a fin de beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Obviamente, son delitos, es cárcel, ¿no? Y a esa situación podría llegar también la fiscal de la Nación, ¿no? Y entonces, si fuera eso así, obviamente estamos hablando de que estamos llegando a una situación de crisis prácticamente terminal en el Ministerio Público, y eso mismo ha sucedido hace un par de años con el tema justamente de los cuellos blancos, ¿no? Donde el Poder Judicial, desde la Corte Suprema, presidentes del Poder Judicial venían justamente negociando sentencias, ¿ok? Eso es el resultado justamente de la politización de la justicia. El Ministerio Público, el Poder Judicial tiene que estar totalmente al margen de la correlación política. Tenemos que ver mecanismos mediante los cuales ellos lleguen a esos cargos al margen, digamos, de la política, que no tenga nada que ver acá ni ninguno de los poderes del Estado, sino que sea totalmente autónomo a fin de que sean magistrados que realmente emitan justicia, porque esa es justamente uno de los pilares del sistema democrático, la independencia de los poderes para garantizar, ¿qué cosa? La seguridad jurídica de la nación y la seguridad jurídica de los ciudadanos del Perú. Ahora, podemos entender, Luis, que en temas de manejo del Ministerio Público, en temas de confrontación interna al interior de la Fiscalía, se haya querido maniobrar en contra de Zoraida Ábalos. Podemos entenderlo, políticamente hablando. Pero ¿en qué beneficiaría al Ministerio Público, a la Fiscal de la Nación, tratar de favorecer con sus votos para la elección o con los votos que pueda, vamos a usar el término que utiliza la investigación, traficar, donde haya podido haber tráfico de influencias con los denominados niños? ¿Qué le beneficiaría a la elección del defensor del pueblo? Mira, efectivamente es insostenible. La he escuchado también a la periodista de la República, Rosa María Palacios, un análisis totalmente sesgado, totalmente politizado, que desvirtúa, ¿no? O sea, también el rol de los medios de comunicación, cuando ellos son, digamos, en este caso, por ejemplo, ahí politiza aún más el tema. Inclusive, los que estamos en la actividad jurídica y también en la actividad política, obviamente entendemos que existen determinados parámetros, o sea, mejor dicho, el sentido común, ¿cierto? El sentido común. Ella dice que acá han tratado de llegar a un trato para que el defensor del pueblo, para que la persona que actualmente está en ese cargo haya sido el resultado de una negociación en el Congreso del Ministerio Público. Y eso no tiene ningún sentido, porque es el Congreso de la República quien elige al defensor del pueblo. Ahora, en el análisis también sesgado de esta periodista que está, digamos, en ese sector
mafioso llamado Los Caviares, por ejemplo, también dicen que también apuntalan, o sea, llegan a un acuerdo con él. ¿Para qué? Para que justamente en la nueva composición de la Junta Nacional de Juristas sea él, el defensor del pueblo, en su calidad de presidente, quien determine finalmente quiénes van a integrar. Totalmente desfasado, incoherente, no tiene sentido, porque esta decisión es una decisión colegiada, colectiva, no es individual. Solamente el defensor del pueblo, solamente él conduce las coordinaciones, las reuniones entre todo el equipo que va a tomar una decisión cuando se elija en un determinado momento a la Junta Nacional de Juristas, ¿no? Entonces, en puridad, estamos hablando acá de una investigación que ni siquiera conocemos los contenidos, no conocemos la disposición fiscal, y eso nos aclararía de manera integral, ¿no? Obviamente acá se está tratando de los asesores de la fiscal, pero tampoco podemos ser ingenuos, salvo que sean asesores que han estado trabajando, digamos, con intereses, digamos, con determinados específicos personales, como también ha sucedido, ¿no? Algo así Pedro Castillo decía, ¿no? Todos mis asesores, todos mis ministros robaban o hacían corrupción a mis espaldas. Bueno, nadie lo va a creer eso, porque obviamente el poder de la presidencia determina muchas decisiones políticas. El Ministerio Público con mayor razón. ¿Por qué motivo? Porque la fiscal de la Nación es la que jefatura a nivel nacional las investigaciones, ¿cierto? Entonces obviamente la técnica de trabajo, la técnica de función de ella desarrolla pues justamente esa habilidad, y no considero que sus asesores, si fuera cierto, si se corrobora como que el verbo que está de moda, que efectivamente estos asesores o este asesor habría realizado un lobby con resultados, con coordinaciones, etcétera, obviamente sería algo insostenible, ¿no? Bueno, pero también tenemos los asesores que a veces mucho fanfarronean y hacen sentir que tienen un poder, y a veces actúan sin que necesariamente, digamos, cumplan, ¿no?, con una determinada directiva del Ministerio Público. Por esa razón es que yo señalo de que no corresponde ni su renuncia ni su suspensión del cargo. No, claro que no, pero a ello vamos cuando decimos una investigación como tal, exhaustiva, ¿no? También me parece algo muy extraño que la reacción de la fiscal de la Nación haya sido, digamos, cesar en el cargo del equipo especial a la fiscal Barreto, ¿cierto? Porque la fiscal Barreto, ella investiga la corrupción en el poder, pero estamos hablando de la corrupción en el poder real, el que maneja presupuesto, o sea, el poder ejecutivo, y bueno, y sus tentáculos en diferentes sectores. Entonces, no tendría sentido esta decisión, es muy extraña, ¿no? Salvo que la fiscal de la Nación llegue a la conclusión de que este equipo especial, conducido por la fiscal Barreto, estuviera también en concertación, se haya coludido con determinados sectores políticos para afectar algunas investigaciones. Realmente esta es una situación muy cuestionable, muy precaria, porque también tanto la fiscal Barreto como la actual fiscal de la Nación fueron las que lideraron, digamos, la recuperación, digamos, de la dignidad en la época del saqueo, y cumplieron un rol muy importante, protagónico. Tal vez son determinadas rencillas, o tal vez es muy cierto lo que estamos especulando, ¿no? Creo que sigamos analizando, y cuando leamos la primera disposición fiscal, porque tiene que haber una disposición fiscal luego de estos días de detención provisional, que son 10 días, en la cual tal vez surjan algunos personas dentro de los denunciados, de los detenidos, ¿no?, que hagan confesión sincera, o digamos, se aplique uno de los beneficios que existe para las personas que plantean la verdad, ¿no?, en este tipo de investigaciones. Lucho, y una aclaración, si me permites. La señora Rosa María Palacios no es periodista, es abogada, es opinóloga, pero periodista no es. Si tiene acceso a un micro es porque alguien le ha concedido un espacio de buena gente
o ella ha alquilado un espacio, lo que decimos siempre los periodistas, pero periodista no es, eso sí. Y el punto final, en 30 segundos te ruego, desprendo de lo dicho por ti que no consideras conveniente que la Junta Nacional de Justicia tome en estos momentos alguna decisión. ¿Estoy en lo cierto? Es que es una investigación. Si tomara una decisión como por ejemplo suspenderla o destituirla, entonces eso tendría que aplicarse a todos los fiscales, ¿cierto? Entonces hay una presunción, la presunción de inocencia. Y además que nosotros que queremos que así como la señora, como los diversos fiscales que en algún momento fueron cuestionados, fueron también sancionados en el momento que se acreditó o hubo indicios razonables justamente para considerar de que se ha cometido una infracción. Personalmente, considero que los indicios son suficientes para que muy pronto el Ministerio Público y el Poder Judicial tomen una decisión sobre esta investigación, ¿cierto? Existen elementos, pero recurrir a la destitución o a la suspensión por la Junta Nacional de Juristas, organismo que está también, por cierto, cuestionado por el Congreso de la República. O sea, entraríamos a un escenario de todos contra todos, ¿no? Entonces, seamos enfáticos en la investigación y en la sanción, pero tampoco desbordemos, no, para no repetir viejas experiencias y nefastas, ¿no? Que al final no se llega a la verdad y seguimos politizando un tema eminentemente jurídico. Te agradecemos por este análisis, un placer conversar contigo. Muy buenas tardes, bendiciones. Muy buenas noches, muchas gracias, gusto de verlo.